Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy continuaremos con el libro Karate-Do Mi Camino, reconociendo lo sin sentido. Creo que es esencial justamente aquí en el comienzo hacer un breve comentario acerca de lo que no es karate, ya que se escribió mucho de esto sin sentido en los últimos años. Más tarde, cuando llegue la ocasión, trataré de aclarar qué es el karate. Pero antes de seguir, creo que es correcto extenderse en aclarar algunos conceptos equivocados que oscurecen la esencia del arte. Una vez, por ejemplo, escuché a alguien que decía ser una autoridad, hablándole a su asombrada audiencia, que en karate tenemos un kata llamado nukite, usando solo los 5 dedos de la mano. Un hombre puede penetrar la caja torácica de su adversario agarrándole los huesos y arrancándoselos del cuerpo. Esto es, por supuesto, proseguía la así llamada autoridad, un kata muy difícil de aprender. Uno comienza a enterarse introduciendo los dedos dentro de una cuba llena de habas todos los días por horas y horas, cientos y cientos de veces. Al principio los dedos comenzarán a lacerarse por el ejercicio y la mano sangrará. Con el tiempo, la sangre se coagulará y el aspecto de los dedos cambiará grotescamente. Eventualmente la sensación de dolor desaparecerá. Luego las habas se reemplazarán por arena. La arena es más firme y los dedos encuentran más resistencia. Sin embargo, a medida que avanza el entrenamiento, los dedos atravesarán la arena y llegan al fondo de la cuba. Después del entrenamiento con arena, comienza el entrenamiento con piedras, lo que requiere mucha mayor tiempo de práctica para alcanzar el éxito. Finalmente comienza el entrenamiento con trozos de plomo. A través de largas y arduas sesiones de entrenamiento, los dedos se pondrán fuertes y capaces de no solo romper de un golpe una gruesa tabla de madera, sino también una pesada piedra o atravesar el cuerpo de un caballo. Sin duda, muchos de los que escucharon esta sorprendente exposición terminaron por creerla. Muchos estudiantes de karate aún eligen, por una u otra razón, nutrirse de estos mitos. Por ejemplo, alguien no muy familiarizado con el arte le puede decir a un practicante: yo entiendo que usted practique karate. Dígame, ¿puede usted realmente romper una gran roca con sus dedos? ¿Puede usted realmente hacer un agujero en el abdomen de un ser humano con ellos? Si el practicante contesta que eso es casi imposible, creerá que no le está diciendo la pura verdad. Algunos practicantes o pretendidos practicantes se encogerán los hombros despreciativamente y murmurarán: bueno, a veces yo... Como resultado, el ego recibe una mentira total y una impresión intimidatoria del arte. Él admirará, tanto con miedo como con temor respetuoso, al practicante que ha adquirido poderes sobrehumanos. El entusiasta del karate que exagera y por lo tanto pervierte la naturaleza del arte es un charlatán, no muy sincero, y ciertamente podrá tener éxito en fascinar a los que lo escuchan y convencerlos de que el karate es a veces terrible, pero lo que dice es totalmente falso. Y además, él lo sabe. ¿Por qué él hace esto? Bueno, le parecerá bien. Quizás en el pasado lejano había expertos de karate capaces de realizar estos hechos milagrosos. Esto no lo puedo testificar, pero puedo asegurar a mis lectores
que hasta donde dan mis escasos conocimientos, no hay hombre que por mucho que se haya entrenado y practicado, pueda exceder los límites naturales del poder humano. No obstante, hay adeptos que continúan reivindicando otras cosas en karate. Ellos dicen, un fuerte agarre es esencial. Para adquirirlo, uno debe practicar horas tras horas. Y la mejor forma es usando la punta de los dedos de ambas manos. Agarrar dos pesados cubos, preferiblemente llenos de algo como arena, o balancearlos muchas veces. El hombre que haya fortalecido su agarre al máximo será capaz de rasgar la carne de su adversario hasta deshacerla. ¡Qué disparate! Un día uno de estos hombres vino a mi dojo y me ofreció enseñarme el secreto de rasgar la carne hasta deshacerla. Yo le pedí que lo demostrase en mí y me morí de risa cuando al fin me apretó la piel sin causarme ni una pequeña marca negro azulada. Así, él se fue sin decir que un fuerte agarre es una gran ventaja para el practicante de karate. Recuerdo haber oído a un hombre que podía dar vuelta alrededor de su casa en Okinawa, balanceándose a lo largo del alero. Excelente hazaña que ninguno podrá realizar conociendo las casas de Okinawa. Yo mismo vi al maestro Itosu quebrar un grueso tallo de bambú con sus manos. Esto puede parecer una hazaña prodigiosa, pero creo que su gran fuerza era un don natural, no adquirido solo por entrenamiento, aunque este obviamente lo aumenta. Cualquier hombre puede ser capaz, después de una práctica suficiente, de llevar a cabo notables hazañas de fuerza, pero puede llegar hasta cierto punto y no más. Hay un límite de la fuerza humana que no puede ser superado. Si bien es cierto que un experto en karate puede romper una gruesa tabla o varias tejas con un golpe de sus manos, les aseguro a mis lectores que solo es posible con un adecuado entrenamiento. No es nada extraordinario realizarlo. Esto no tiene ninguna relación con lo que es el verdadero karate. Esto es más bien una demostración del grado de fuerza que puede adquirir un hombre a través de la práctica. No hay ningún misterio en esto. A menudo me pregunta la gente si la capacidad de un practicante es karate. Depende de cuántas tablas o tejas es capaz de romper con un golpe de su mano. No hay relación, por supuesto, entre las dos cosas, puesto que el karate es una de los más refinados artes marciales. Un practicante que se jacte de cuántas tablas o tejas puede romper con sus manos o que reivindique que es capaz de rasgar la carne hasta deshacerla o arrancar las costillas, tiene una concepción muy pequeña de lo que es el verdadero karate. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.